Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, veo que hay varios ya unidos. Vamos a esperar unos 5 minutos, como de costumbre, para que se sumen el máximo de personas posible. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por unirse con nosotros a un nuevo módulo de Appiux Academy. Este es el módulo 5, así que les damos la bienvenida. Gracias por su puntualidad. Hoy nuevamente estará con nosotros Norman desde Appiux, así que bueno, vamos a ir dándoles la bienvenida a los demás que se están uniendo. Pueden aprovechar, ir por un poco de agua, ir al baño. Pero muchas gracias por estar aquí. Yo ya he estado en algunas sesiones aquí con ustedes. Soy Laura Tamayo, hago parte del team de Appiux en Colombia y del equipo de comunicaciones de la empresa. Así que voy a estar aquí con ustedes hoy y pues como siempre lo decimos, muy importante que pongamos todas las preguntas, ¿no? Todas las preguntas que tengamos. Como lo dijo Norman en el chat, en 4 minutos vamos a comenzar porque ya tenemos quórum. Bueno, bienvenidas a todas las personas que se conectan con nosotros. Quiero darles una noticia y es que es muy probable que pronto subamos todas estas capacitaciones que hemos tenido a nuestro canal de YouTube. Muy probable, muy pronto. Así que ahí van a encontrar todo el resumen de todos estos módulos de capacitaciones. Sergio Ponce escribe excelente. Así es, bueno, gracias y bienvenidos a todos los que se han ido uniendo a nuestro módulo 5 capacitación Appiux Academy. Hoy veremos un nuevo tema junto a nuestro CTO, Norman. Por favor, escríbanle sus preguntas o incluso interactúen con él, háblenle. A veces él nos pregunta, ¿están ahí? Bueno, pregúntenle, que él tiene mucho conocimiento y va a estar aquí respondiendo todas las preguntas. Aquí seguimos recibiendo gente para esta capacitación, pero igual todavía estamos a un minuto de comenzar. Muchísimas gracias por unirse, por sacar un tiempo en su agenda para aprender, para actualizarse, para resolver sus inquietudes. Yo soy Laura, hago parte del equipo de comunicaciones. Para los que no me conocen, nos se han ido uniendo y les contaba que pronto estaremos subiendo todos estos módulos a nuestro canal de YouTube, donde se pueden suscribir y activar las notificaciones también para que estén al tanto de nuevas cosas que vamos subiendo ahí. Así que muchas gracias. Hoy nuevamente nos acompaña Norman. Así que
está dispuesto pues a resolver todas sus inquietudes y todo lo que vaya surgiendo en la sesión. No siendo más, los dejo con Norman y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, bienvenidos a todos. Nos vemos nuevamente. Ya tenemos, como decía Laura, esta es la sesión número 5. Hemos revisado varias cosas durante estos meses. Y bueno, el de ahora va a ser como un paso, digamos, un punto de unión entre dos mundos. Vamos a ver un poquito lo que es back y finalizando con una introducción a front, que ya en la próxima sesión van a enfocarse, o se va a enfocar en eso. Bueno, ya me conocen la mayoría, soy Norman Riquelme, CTO de Appiux, arquitecto de soluciones, y bueno, tengo bastantes años de experiencia en lo que es el desarrollo de software, más de 20 ya, y liderando la arquitectura alrededor de 15 años en diferentes empresas, y en Appiux en particular unos 9, 10 meses, ya pronto va a ser un año. Bien, déjenme un segundito, le voy a sacar esto porque si no se me sale aquí sí. Bueno, lo que vamos a revisar hoy día es, digamos, la forma que tenemos de conectar una base de datos para exponer datos de alguna tabla, realizar modificaciones a través de un microservicio Spring Boot. Vamos a revisar también la estrategia para acceso rápido a los datos a través de un servicio que utilice el caché en memoria. Y por último, vamos a revisar un servicio en la nube que nos permite exponer las aplicaciones del front, ya archivos estáticos esencialmente, que son los que interactúan con nuestros microservicios. Antes que nada vamos a ver una pequeña introducción, que es una especie de repaso de todo lo que hemos visto y por qué es importante, porque hoy día vamos a juntar todas esas cosas. Entonces, lo primero, ¿cierto?, lo que hemos revisado durante todas las sesiones anteriores, conversamos acerca de los componentes típicos que están presentes en los sistemas hoy actuales. Tenemos los componentes del front, las aplicaciones web, aplicaciones móviles, los componentes de middleware, el boot de servicios, el API Gateway que tenemos revisado, los componentes del backend, microservicios de servicios tradicionales, componentes de almacenamiento. Revisamos que las soluciones están compuestas por estos componentes y estos colaboran unos con otros para ejecutar alguna lógica de negocio. Estos servicios a su vez interactúan con sistemas de almacenamiento, bases de datos transaccionales, bases de datos documentales, repositorios documentales. También puede interactuar con otros sistemas, podemos tener servicios externos, servicios internos, bueno, esto a través de un boot de servicio. Y tenemos el frontend, en el cual están las pantallas, los formularios y, bueno, los componentes a través de los cuales los usuarios interactúan con estos servicios. Recordando un poquito lo que vimos en la primera sesión también, la arquitectura hexagonal, donde tenemos los diferentes componentes de esta arquitectura. Tenemos el core de la aplicación, los puertos primarios, los puertos secundarios, los adaptadores primarios, los adaptadores secundarios. Tenemos acá un ejemplo de una arquitectura hexagonal genérica, donde tenemos el core, los puertos primarios, que es para que el mundo exterior se comunique con la aplicación, los puertos secundarios, que son para que la aplicación se comunique con el mundo exterior, y los adaptadores, que en este caso para conectarnos a alguna persistencia en datos, y el adaptador primario, que en este caso es una API REST. Voy a pasar rápidamente por aquí para enfocarnos en lo que vamos a ver hoy. Vimos también que cuáles son las ventajas de los microservicios, esencialmente tener una complejidad reducida, reducimos la complejidad en el desarrollo, ¿cierto? Podemos tener líneas de desarrollo independientes, cada servicio evoluciona de forma independiente, escalan de forma independiente. También revisamos lo que eran los contenedores, que los contenedores no son más que un mecanismo para empaquetar nuestras aplicaciones. Vimos algunos ejemplos las semanas anteriores con Docker. En esencia, digamos, alivian a los responsables de la continuidad operativa del sistema, porque las aplicaciones, ¿cierto?, mejoran el rendimiento por la elasticidad que permiten los contenedores. Podemos desplegar automatizadamente, podemos mezclar, digamos, infraestructuras en la nube y on-premise de forma fluida también. Bueno,
en general, digamos, se reduce el time to market de las aplicaciones al trabajar con contenedores. Revisamos Docker en particular, según recuerdo, hace un par de sesiones atrás, que nos permitía ejecutar los contenedores de forma local. Revisamos qué es lo que eran las imágenes, cómo construir estas imágenes, cómo construir los contenedores, los volúmenes y las redes. Y vimos también un ejemplo de cómo poder construir estas imágenes con Docker. Bueno, ¿por qué repasamos todo esto? Fue una pasada rápida, pero fue un poquito para que fueran ahí en su mente. Yo creo que yo hice los comentando, fueron recordando todo lo que vimos esos días. Porque en la sesión de hoy, digamos, lo que vamos a hacer es crear un servicio, digamos, de acceso a datos, lo que vimos hace un rato, y con caché, utilizando todo esto, digamos. Vamos a ver la arquitectura hexagonal, vamos a ver Docker, vamos a ver todos estos componentes que fuimos viendo antes en la sesión de hoy. Bueno, aquí ya tenemos esto, una aplicación típica, digamos muy similar a quizás a una de las cosas que ustedes están construyendo. Tenemos una aplicación web sencilla que interactúa con un conjunto de microservicios que a su vez acceden a una base de datos, ¿ya? En el caso de este ejemplo, estos servicios están en un cluster Kubernetes en Amazon, en EKS. Tenemos una base de datos, ¿ya? Estos servicios son expuestos de la que también revisamos en una sesión anterior, y el front del sistema consiste en archivos estáticos, que después vamos a ver eso, digamos, almacenados en S3, y a los cuales accedemos, o los usuarios acceden a través de Cloud. Este es un esquema bastante simplificado. Aquí solamente nos falta quizá incorporar una capa de seguridad, que puede ser Cognito o algún SSO que se pueda tener de forma corporativa, pero para un acceso público, digamos, a algunos servicios o algún sistema, estos componentes, con solo estos componentes yo puedo armar una solución. Si se fijan acá, estamos simplificando. En algún minuto vimos, recuerdo en una sesión también lo que era Beanstalk, que era para crear aplicaciones que esencialmente me creaba instancias digamos, de cómputo en Amazon para desplegar aplicaciones web, application server y cosas, digamos, más complejas. Pero para efectos de cuando yo necesito un front estático, esencialmente con Angular, con React, con Vue, por ejemplo, y tengo por otro lado un conjunto de microservicios, no es necesario que yo utilice, digamos, un servidor web para exponerlo. Basta simplemente con almacenarlo, en este caso en S3, que es un almacenamiento en la nube, y exponerlo de alguna manera con CloudFront. Eso vamos a verlo así al final de esta sesión. Ahora nos vamos a enfocar en lo que son los servicios. Típicamente los servicios tenemos un microservicio Spring Boot que se conecta a una base de datos. Aquí vemos, vamos a ver el modelo de un pequeño ejemplo que vamos a revisar de inmediato con código, pero en el cual lo diagramé así para que veamos la arquitectura hexagonal, que también es algo que estábamos revisando antes. Tenemos en el core una clase de dominio, que es el curso, y el caso de uso correspondiente, que en este caso simple, digamos, es la implementación de los métodos CRUD para este servicio, no hace más que eso. Tenemos un puerto primario que corresponde a la interfaz y Course Service, que es a través de lo cual se comunica al exterior con nuestra aplicación. Tenemos el adaptador primario correspondiente, que en este caso es una interfaz REST, que es Course Controller, que nos permite acceder al sistema, ¿cierto? El front, digamos, si tuviese una aplicación, se conectaría a través de este controlador. Y por otro lado tenemos el puerto secundario, que es para acceder a nuestra base de datos, y está conformada en este caso por la interfaz Course Repository, que es una implementación particular de la interfaz estándar de Spring Boot JPA Repository, ¿ya? Y finalmente tenemos los adaptadores secundarios, que son los que finalmente me permiten acceder a diferentes bases de datos, en este caso, no sé, pues DB2, SQL Server, MySQL. Bueno, esos repositorios con esos nombres no existen exactamente así, ¿ya? Digamos, las librerías son un poco más complejas, un árbol de clases más complejo que ese, pero podemos imaginar qué es eso para entenderlo mejor. Digamos que son esencialmente repositorios que implementan diferentes drivers de base de datos, pero que todos implementan la interfaz JPA, que es la que podemos utilizar desde nuestros servicios. Bien, veamos entonces ahora este modelo, digamos, este pequeño diseño en un proyecto real.
Voy a compartirles ahora la vista del proyecto. Ya, un segundo. Listo. ¿Ven la ventana del workspace? ¿Se ve el VS Code? Sí, se visualiza. Vale, gracias. Bueno, acá vemos, ¿cierto? Tenemos, bueno, este es el mismo ejemplo que vimos en la sesión de arquitectura hexagonal, que yo le agregué algunas cosas ahora para esta sesión, pero tenemos lo que revisamos hace un rato. Tenemos en el core, tenemos nuestro dominio, la clase Java. En este caso, como vamos a utilizar JPA para conectarnos a los datos, tiene algunos elementos, anotaciones especiales que permiten que se autogeneren, digamos, o se autoconecte hacia la base de datos, dependiendo el tipo o la conexión que yo utilice. Tenemos también nuestro caso de uso, en este caso simple, que es el Course Service, que es una implementación de lo que yo tengo definido en mi puerto primario, que es esta interfaz. Esencialmente lo que yo voy a hacer es obtener todos los cursos, grabar un curso, traer un curso, eliminar un curso. El caso de uso, digamos, o la implementación lo que hace es implementar los métodos. Aquí tenemos algunas cosas comentadas que vamos a ir comentando a medida que avancemos en la sesión de hoy día. Pero esencialmente es una aplicación que me trae una lista de cursos, puedo crear, borrar y leer el dato con un ejemplo. Tenemos también los adaptadores. En el caso del adaptador primario, el Course Controller, que no es más que la interfaz REST a través de la cual yo puedo acceder, ¿cierto?, a mi servicio desde fuera. Y el adaptador secundario, en este caso, claro, este lo iba a implementar, pero finalmente lo dejé. Se incluye, digamos, al incorporar automáticamente las librerías en este caso, de la base de datos específica. Yo incluyo en el archivo en el .xml, incluyo las referencias, en este caso, a diferentes motores de base de datos. Por ejemplo, acá yo tengo MySQL, SQL Server, DB2. Cada uno de estos adentro tiene clases, digamos, muchas clases, pero en particular tiene clases que implementan el JPA repository, que es el que vimos en el diagrama. Entonces, cada uno de ellos lo que hace esencialmente es implementar de una manera diferente las operaciones típicas de consulta, almacenamiento, eliminación de datos. Entonces, lo que hacemos nosotros es, bueno, aquí están las tres para hacer rápido este ejemplo, pero uno incorpora esencialmente las que necesite. Y en el caso de Spring Boot, en tiempo ya de ejecución, por así decirlo, a través de la lectura de las propiedades, que en este caso, por simplificación, no estamos utilizando, digamos, Spring Cloud con config, IP Gateway y nada de eso, sino que están simplemente dentro de un archivo de definición del mismo servicio. Yo tengo, digamos, la fuente de datos, el driver y los parámetros de conexión. En este caso, si yo simplemente cambiando el driver y los parámetros de conexión, automáticamente esto me va a transformar la conexión ya sea una base de datos SQL o una base de datos MySQL o SQL Server, de acuerdo a esta definición. Lo relevante es que cada uno de ellos implementa el JPA repository, por lo tanto yo puedo en mi servicio, que en este caso es la implementación, utilizar todos los métodos del repositorio o todo lo que tiene la interfaz JPA repository. Y nosotros ¿dónde está? Aquí.
Tenemos todos estos métodos, get all, find all, digamos, es todas las interfaces de conexión de las distintas bases de datos, todas las implementan de alguna manera. Por lo tanto, nosotros, como es una interfaz, nosotros sabemos, lo que conoce nuestra aplicación, dado que es un puerto secundario, es que van a existir todos esos métodos. Da lo mismo como estén implementados. Lo que sabemos es que van a existir. Y cada uno de ellas, de estos drivers, lo implementa de forma distinta, pero nos permite conectarnos a los datos, que es lo que nosotros necesitamos finalmente. Bien. ¿Qué otra cosa relevante de acá para mostrarles? No, hasta aquí. Pues ahora les voy a compartir otra ventanita, la cual vamos a ver cómo, compilar esto probablemente ya lo saben, pero vamos a hacer un pequeño repaso y ejecutarlo para que veamos el resultado. Voy a volver al Meet. Vamos a compartir. Voy a compartir toda la pantalla. Pero no se produzca un efecto reflejo. Tenemos el proyecto. Listo. Bien, yo tengo acá, tengo montado un pequeño laboratorio. Después yo le puedo dejar en un repositorio, digamos, todo esto en Git. Se lo podemos compartir para que lo puedan descargar e ir probando. Entonces, en este pequeño laboratorio que tengo, bueno, tengo el proyecto que vimos recién, el código fuente del proyecto, ¿ya? El código Spring Boot, que lo puedo compilar ejecutando este comando. Vamos a ejecutarlo. Ese es esto, digamos, mbn clean package Spring Boot. Yo generalmente lo hago con script para hacerlo rápido, ¿ya? Entonces ahí compilé mi aplicación. Y por otro lado tengo aquí una serie de, Docker Compose para los diferentes componentes que voy a utilizar en mi sistema, por así decirlo, en mi sistema de administración de cursos, ¿ya? Por un lado, tengo mi Docker he definido la fase de datos. ¿Ya? Tengo una imagen MySQL. Se fijan, no tengo instalado acá MySQL ni SQL Server en mi equipo. Lo que tengo es un Docker sobre el cual yo estoy utilizando una imagen, ¿ya? Todos los conceptos que hemos visto, una imagen que cuando yo lo despliego este Docker Compose me va a crear un contenedor que adentro de él va a ejecutar una instancia de MySQL. También tengo una de SQL Server, que después vamos a ocupar, digamos, también. Por otro lado, tengo un Docker Compose. Lo voy a saltar, después voy al otro, donde tengo el servicio, probablemente tal. Mi servicio, el que yo estoy construyendo, este servicio Spring Boot, donde tengo, en este caso, le estoy indicando que el Dockerfile está dentro de la carpeta, el puerto que quiero exponer, bueno, y los datos de conexión que yo voy a utilizar dentro de mi servicio. Entonces yo, para ejecutarlo, para actualizar mi servicio, suponiendo que le hice algún cambio, ejecuto, bueno, estos comandos también, por simplicidad, yo los tengo, para simplificar y ahorrarme tiempo, los tengo definidos todos dentro de un script. Ustedes también, para pruebas locales, les recomiendo que lo hagan así, ¿sí? Y lo pueden ejecutar, actualizar rápido. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es eliminar el contenedor, detenerlo, eliminarlo, eliminar la imagen y actualizar después la imagen con la última versión del código que yo compilé. Entonces ahí vemos que se está levantando el contenedor con el servicio. Podemos ver el log para ver. Ok, está iniciando. Por aquí va a indicar que se va a conectar, de acuerdo a los parámetros que yo tenga aquí, a SQL Server, porque el driver que yo le puse es de SQL Server.
inicializando JPA Entity Manager Factory, que es lo que les mencioné hace un rato, que es el que finalmente se encarga de transformar los objetos Spring Boot y realizar la conexión, digamos, a la base de datos, que lo hace entendible, digamos, sin que yo defina nada más que el objeto. Automáticamente JPA a través del driver correspondiente me va a comunicar con la base de datos. Y veamos qué hace finalmente esto. Tengo aquí el servicio, que esto es la interfaz REST de mi microservicio, y aquí obtengo la lista de cursos. Puedo crear otro. Vamos, me falta el 0. El curso 05. Ok, ahí lo pegué. Fíjense, bueno, aquí está habilitado digamos, hay una propiedad que es el Hibernate Show SQL, que me muestra, que solo para efectos de esta sesión, digamos, muestra la interacción con la base de datos. En este caso, se fijan, yo al ejecutar las consultas al servicio, me muestra esencialmente la query que se ejecutó, tanto para la primera consulta, el insert y después la segunda consulta. Y bueno, también puedo eliminar. Eliminemos el curso el 4. Delete from course y acá. Entonces, si se fijan, con muy poco código y simplemente utilizando un repositorio JPA, creando mi objeto, que tiene en este caso 3 campos, yo defino con esta notación que es una entidad que va a mapearse contra una tabla en una base de datos, identifico cuál es el identificador del objeto y la forma en que se va a generar. En este caso, esa identity podría ser una secuencia, dependiendo, no sé, por si fuese un Oracle u otro tipo de base de datos, uno pudiese definirlo de otro modo. Y tengo, bueno, otros campos que yo puedo agregar. Y tengo por otro lado mi repositorio, que no tiene esencialmente nada, simplemente era la interfaz. ¿Por qué? Porque es la interfaz o la implementación de la interfaz de cada uno de los drivers de la base de datos el que va a implementar de forma automática todas las consultas básicas. Sí, existen algunas extensiones que yo puedo ir que eso se lo voy a dejar después como un recurso para que revisen, en que yo pudiese llamar y ejecutar queries más específicas, no solo un get, digamos, o un find all, sino que por hacer búsqueda ya por campos específicos hay una anotación que se llama query y hay otra que se llama procedure, que es para llamar a procedimientos almacenados. ¿Bien? Con esta anotación ustedes pueden extender un poco esta interfaz de repositorio para que se ejecute quizás consultas más complejas. Norman, acá puedes utilizar plantillas, ¿puede ser? Plantilla. Data, Spring Data, ¿puede ser? Algo así. Sí, podemos utilizarlo. También se puede utilizar. Esencialmente ahí siempre hay que tener ojo de tratar siempre la interfaz, ojalá hacerla lo más sencillo posible, de tal forma que, o mi repositorio, porque para no empezar a meter quizá demasiada lógica, o también en el caso de usar procedimientos almacenados, tratar de que no ejecuten lógica, porque si no ahí se empieza a mezclar un poco a mezclar los mundos, digamos, mantener lo que es dato, no sé, pues en el procedimiento almacenado quizás ejecutar validaciones básicas, cosas así, o quizás una composición de datos, pero no lógica. La lógica siempre llévenla al servicio probablemente tal, digamos, al caso de uso correspondiente. Es decir, aquí yo debiese mezclar mis repositorios, si tuviese que hacer alguna operación más compleja, o invocar servicios contra otros servicios, porque si no después se me empieza a hacer un poquito más difícil la lectura del código y la ejecución. Entonces ahí, siempre igual, si bien se puede usar plantillas Spring Data y ocupar procedimiento almacenado, intenten hacerlo siempre con lo más sencillo posible el repositorio, ojalá con poquito método. Bien. Bueno, aquí vemos un servicio súper básico, quizás todos ustedes ya esto lo han hecho antes, no es mucha novedad. Pero lo que yo quiero, lo que queremos llegar hoy día es un poco cómo optimizar esto.
supongamos, ¿cierto?, que este servicio, en realidad, esta operación, ¿no?, o que aquí cuando yo hago el get, quizá invoco un servicio externo, o tengo que combinar información o hacer una composición de muchas tablas, es probable que estos tiempos de respuesta que yo tengo aquí, no sé, voy a traer un curso, no sea ese, ¿cierto? No sea tan instantáneo, porque yo tengo lógica, tengo, no sé, tiempos de conexión a la base de datos, tengo quizás miles de conexiones, no sé, va a empezar a ser más lento. Entonces, ¿de qué forma yo podría acelerar esto? Bueno, es lo que les quiero mostrar ahora. Vamos a ver la PPT un poquito, a la presentación. ¿Dónde se quedó? Aquí. Un mosquito por aquí, con el calor. Bien. Acá tenemos nuestro modelo, ¿cierto? Nuestro esquema de arquitectura un poquito modificado. Es decir, ahora, antes teníamos los microservicios conectados a la base de datos, pero ahora incorporamos un componente más, ¿ya? Un componente de caché. Lo que les decía, ¿cierto? Imaginémonos que tenemos un servicio con alta carga, pero que quizás expone información que no cambia continuamente. ¿Cómo hacemos para evitar conectarnos a la base de datos o algún servicio externo para acelerar los tiempos de respuesta? ¿Qué podemos hacer? Bueno, utilizar algún servicio de caché. Como se ve aquí en la imagen, ¿cuál es la idea? Que si la información que queremos obtener está en el caché, la memoria local, por ejemplo, del equipo, el servicio obtiene la información desde allí y no ejecuta la lógica o la conexión a la base de datos que está dentro del servicio, lo que claramente va a acelerar los tiempos de respuesta. Si hay un fallo, es decir, si no está en el caché, entonces ahí sí va a la base de datos o ejecuta la lógica o se conecta al servicio externo, trae el resultado, lo guarda en el caché y entrega la respuesta, ¿ya? Y bueno, veamos un ejemplo utilizando una caché en memoria. En nuestro mismo contenedor vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos nuevamente aquí. Entonces, lo que yo hago para esto, es decir, en Spring Boot existe una anotación, que es esta, la vamos a descomentar. Indica que yo quiero, voy a hacer que la respuesta de este servicio sea cacheable, ¿ya? Automáticamente Spring Boot, a través de esta librería, que bueno, yo la referencio todo en el POM, referencia, eso va a interpretar Spring Boot automáticamente lo que yo tenga dentro de cualquier método con esta notación y va a generar, digamos, un hash map. O bueno, ahí podría ser quizás cosas más complejas, listas, cosas así, pero en lo básico es un hash map en el cual yo voy a empezar a almacenar los resultados a través de este identificador y el objeto que corresponda me lo va a almacenar y va a quedar en memoria. Y eso tiene una configuración por otro lado, en la cual yo le indico, en este caso voy a utilizar un mapa, este concurrent map es un mapa en memoria, digamos la memoria local, en este caso la memoria del contenedor. Le doy el nombre y después acepto acá en el servicio, digo que lo voy a ocupar. Y para que se note, digamos, esto, o se note la diferencia, vamos a agregarle aquí un pequeño procesamiento al servicio, digamos, suponiendo que esto simula quizá una lógica compleja o simule múltiples usuarios conectados o conectarse a un servicio externo. Vamos a hacer que el servicio se demore 3 segundos, ¿ya? En ejecutarse, el servicio de forma normal. Entonces vamos a compilarlo para actualizarlo. Y lo vamos a actualizar acá. Contenedor. Recuerden aquí lo que estoy haciendo para hacerlo rápido, estoy deteniendo el contenedor, actualizando la imagen y después desplegando el contenedor con ese script.
¿Por qué lo hago así? Porque como yo no estoy cambiando el Dockerfile, sino que estoy cambiando el app que está dentro, no se da cuenta el Docker del cambio, entonces tengo que recrearlo esencialmente. Vamos, el servicio. Ya partió. Vamos el funcionamiento. Bueno, ese no tenía caché y no tenía el tiempo, pero este sí, pues veamos, tengo el 1, el 3 y el 5. Veamos el 3. Fíjense, la primera vez está ejecutándose este script y yo le puse de 3 segundos. Aquí está el tiempo de respuesta. Y acá, digamos, hay una anotación, un log, donde yo le digo que estoy obteniendo el curso de la base de datos. Pero ya la siguiente vez, fíjense que la respuesta es instantánea. Ya, y no lo ejecuta. Inicialmente no entra al método porque es la anotación la que lo intercepta y lo toma del caché que está en memoria. Y veamos qué pasa con los otros cursos. Claramente, ¿cuál era el otro? El 1 y el 5. El 1, con la primera vez que yo llamo al 1, nuevamente ese se va a demorar porque no está en memoria, pero la siguiente vez ya no. Y vemos que sigue el otro estando en memoria. Y por último el 5, la primera vez no va a estar en memoria, por lo tanto se ejecuta todo, se demora los 3 segundos, pero las siguientes veces ya es rápido. Entonces en este caso, no sé, con el uso, por así decirlo, de a poco, digamos, todos los elementos que yo defina como cachables, a ese no existe. Ya, son 404. El 3 y el 5 con el tiempo van a empezar a estar todos en caché. Con lo cual yo, bueno, ahí tengo que incorporar el mecanismo de ver cuánto tiempo duran y ese tipo de cosas. Y controlar, porque esto hay un trade-off, porque si yo lo tengo en caché, tengo que hacerme cargo de sacarlo del caché cuando corresponda. Es decir, porque observen lo siguiente. Vamos a ayudarnos del Docker, nuevamente aquí, para revisar algo. Esto lo tengo yo en el SQL Server. Dentro del SQL. No recuerdo el comando para ejecutar el SQL Server del cliente. Vamos a hacer un pequeño cambio solo para hacer este ejercicio de un segundito. Solo 30 segundos. Podemos aprovechar de probar otra cosa. Lo que vamos a hacer es cambiar la conexión hacia una MySQL. Y bueno, como no está dentro de este archivo de propiedades, no lo tenemos en un config server ni nada de eso, voy a tener que actualizar mi aplicación. Y de hecho, para no mezclarnos el caché, no tengamos errores raros, voy a llamar esto el curso 2. Y cursos 2. Vamos a actualizar de nuevo. Entonces, veamos este de acá. Tenemos. Ya, ahora vemos que ahora, bueno, aprovechando de revisar esto, vemos que como cambié el driver de conexión, ya no se conecta a SQL Server, sino que a un MySQL. Y
Con eso podemos revisar, porque ese sí me recuerdo cuál es la sintaxis. Vamos aquí, bueno, son otros, 3, 4, 5 no eran los mismos que teníamos, pero esencialmente como yo tengo un caché, bueno, claramente digamos la primera vez, bueno, reinicié el servicio, reinicié el contenedor, por lo tanto, lo que pasa es que se pierde la información de memoria, que es una de las desventajas, porque al tener yo en la memoria del mismo contenedor, claramente pasan dos cosas. Una, que si yo lo actualizo, voy a perder la información porque está en la memoria local del contenedor. Recuerden que el contenedor es como una mini maquinita que se está ejecutando y es volátil. Es decir, si yo lo borro, lo recreo, si estoy en un cluster Kubernetes, cada uno va a tener una memoria diferente. Si yo el pod se mueve a otro nodo, por ejemplo, se va a perder esa información de la memoria. Y después vamos a ver alguna forma de resolverlo. Pero la segunda vez ya vemos que está en mi caché. Y ahora vamos a ver, digamos, lo que quería mostrarles hace un rato. Vamos al servidor MySQL. Y acá siempre tengo 3 cursos, ¿ya? Son los mismos que yo tengo aquí. Se ven las dos ventanas, ¿cierto? No me fijo, ¿sí? Se ve aquí en el MySQL que hay 3 y acá en el Postman estos 3. Bueno, supongo que se ven. Sí, ya. Sí, se ven. Sí, sí. Vamos entonces veamos que está en caché el 3. Si está en caché, dejemos todo en caché para que era 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Ya, entonces ahora están los 3 en caché. ¿Qué pasa? Obviamente, si yo tengo una aplicación, ¿cierto? Y bueno, no sé, esto puede ser un curso, una administración de cualquier cosa y yo hago cambios o lo borro. Borremos el 4. Y lo borré. Si me voy a la base de datos, borro el 4. Si me voy a GetCourse, no está, porque lo borré. Pero ¿qué pasa si voy aquí? Sigue estando. ¿Por qué sigue estando? ¿Alguien se anima a decir? Porque está en caché. Correcto, porque está en caché. Entonces, pero está mal que pase eso, ¿cierto? Porque yo lo borré. Yo necesito que mi aplicación sea consistente. O si yo borro algo, que el trade-off aquí es lo que les decía hace un rato. Si así como me ayuda a acelerar el tiempo de respuesta de mi aplicación, a la vez me la complejiza un poco, porque yo tengo que hacerme cargo de, ya no solo la base de datos la que se hace cargo de mantener la persistencia de la información, sino que la tengo además en el caché. Por lo tanto, yo tengo que decirle al caché que lo saque de ahí. O si no, él no va a saber. Va a seguir teniéndolo ahí hasta que expire, digamos, el tiempo de memoria o lo que sea, digamos, que yo tenga definido. ¿Y cómo les digo que lo saque? Ahí nuevamente la gracia es que es sencillo, digamos. Tengo que incorporar con otra anotación que edit, y cuando en este caso yo ejecute el método eliminar o no sé, o el update, me lo actualice o en este caso me lo borro. Entonces vamos a hacer nuevamente el ejemplito, vamos a compilar de nuevo y vamos a ver que ahora sí nuestra aplicación se va a comportar de forma consistente, ¿sí? Consistentemente, si yo borro, cuando invoque nuevamente el método no va a estar. Listo. No, todavía no. Ya, ahí partió.
recursos. Bueno, siguen estando los dos. Bueno, aquí vamos a ver, bueno, este no está porque no está en caché, porque yo reinicié el server. Claramente no lo quiero mostrar, pero ahora ya no está. Vamos a eliminar otro para que veamos el efecto. Vamos a eliminar el 3. Entonces primero vamos a dejar el 3 en el caché. Y vamos a dejar el 5 también en el caché. Nuevamente están los dos en el caché. Vamos a borrar el 3. Se borró. Vemos que no está. Y si ahora yo voy a traer el 3, ahora sí, ya no está. Entonces, a través de esta anotación y not found, vemos cierto que se logra mantener la consistencia de la información respecto de lo que hay en la base de datos. Entonces, lo relevante de esto es uno, que tenemos formas de acelerar, digamos, los tiempos de respuesta de nuestras aplicaciones, de nuestros servicios, claramente dependiendo del caso de negocio, dependiendo de lo que hagan. Típicamente va a ser esto para operaciones de lectura, claramente no para operaciones de escritura, pero si yo tengo, no sé, pues, estoy trayendo la lista, qué sé yo, de comunas, de ciudades, cosas así que no cambian, y las tengo por casualidad en algún microservicio, claramente me conviene incorporar algún caché para acelerar los tiempos de respuesta posteriores. También para implementar de repente patrones de resiliencia en el cual yo tenga, no sé, ante cierto tiempo de respuesta o que por default vayan al backend, pero si tengo una tasa de uso muy alta o si tengo, tiempo de respuesta mayores a X segundos, en ese minuto yo aplicar digamos, de forma automática el patrón y que lo vaya a sacar de caché para ir protegiendo mi sistema. Y el trade-off es que yo tengo que, así como lo almaceno en el caché, le tengo que avisar de alguna forma cuando tiene que salir o actualizarse del caché. Entonces tengo que preocuparme de eso, pero Spring Boot lo hace de forma sencilla. Norman, una pregunta. Bueno, ¿va a haber un espacio para las preguntas o las puedo ir haciendo de una? Sí, dale nomás. Pregúntame Vale. al tiro. En este caso, digamos que vamos a hacer operaciones, digamos, directo a una base de datos, digamos que he entendido el tema del caché, pero en caso de que, no sé, tengamos digamos que consumamos un servicio desde un adapter, esa respuesta de ese servicio, no sé, que sea una respuesta, por ejemplo, de una cantidad de constantes parametrizables para algún, digamos, como para parametrizar alguna cosa que son datos que son más constantes y poco cambiantes, yo también podría cachar, digamos, meter en caché esa respuesta de ese servicio, o Correcto. funciona solamente con temas de base de datos. No, correcto. Si te fijas, mira, de hecho vamos a volver al código para que tú mismo te va a responder, porque cuando te muestre el código, pero pásame ahí. Mira. Fíjate dónde está la anotación del caché. Esto está en el método del core. ¿Ya? Ok, en el servicio. Estás en el servicio. No sé. Ah, ok. Tú no sabes si estás consumiendo una base de datos o estás consumiendo un adaptador. Correcto. Entonces, tú cacheas lo que tú quieras. Si yo podría poner este caché quizás más adentro, a nivel de repositorio, lo podría incluso poner a nivel de REST. Finalmente cachea lo que tú decidas. Y respondiendo a tu pregunta, puedes cachear cualquier cosa. Si aquí adentro yo tuviera la invocación de un servicio externo, quizá una composición de leer parámetros de distintas partes, yo a través de servicio y no base de datos, lo va a cachear, porque lo que se cachea es esto. Lo que no cachear la respuesta del método que yo anote. Correcto. Así, y da lo mismo lo que tú hagas hacia adentro. ¿Vale? Vale, gracias. De nada. Bien, volvamos a la presentación. Listo. Vimos entonces, ¿cierto?, que funciona bien el caché, pero vimos de inmediato cuando hice lo que yo les mostré, vimos una desventaja, que es que yo, si reiniciaba mi contenedor, o si tengo lo tengo en un clúster donde se va moviendo, finalmente la caché, cada uno, digamos, se va a perder la información cacheada, y cada una podría tener información distinta. Imaginen que yo tengo un caché en un lado
lo borré, pero el otro no está sincronizado, en el otro nodo, ¿qué hago? Claramente dejarlo en memoria, si bien sirve para el ejemplo que vimos ahora, o dejarlo en memoria del contenedor, me refiero, o de la máquina o lo que sea, si bien sirve para este ejercicio, en la práctica no funciona, porque finalmente la memoria, una que se va a perder si yo reinicio el contenedor, si se mueve se va a perder, no va a estar sincronizado con otro contenedor si yo tengo un clúster en un cluster Kubernetes, perdón, en un pod en un cluster Kubernetes, o también puede pasar otra cosa. Si que esto empieza a sumar, se va a llegar un minuto en que va a colapsar la memoria de mi contenedor. Y recordemos que uno siempre los define con límites para que ocupe lo mínimo posible. Entonces no es recomendable en un ambiente productivo claramente usar la memoria del mismo servicio, por así decirlo, para almacenarlo. Entonces, para eso, digamos, existen servicios especiales. Pues ahí, digamos, es donde nos ayuda la tecnología. Pues está el problema, pero siempre existe la solución. Tenemos, ¿cierto?, un componente especializado para esto. En este caso, es Redis. ¿Ya? Redis es un storage de datos en memoria y la gracia es que tiene el soporte, digamos, para alta disponibilidad, para clúster. Funciona esencialmente igual. La diferencia es que no está en la memoria del contenedor, sino que está en un servicio que maneja su memoria y que va a cumplir, digamos, el rol de mantener en alta disponibilidad y si yo tengo un clúster en sincronizar la información para que yo no me preocupe de eso, sino que simplemente yo, haciendo lo mismo que les mostré recién, pero en vez de hacerlo en el contenedor local, lo voy a hacer a un servicio externo. Y vemos de inmediato cómo hacerlo y van a darse cuenta que es muy sencillo. Acá. Entonces, ahora en vez de ir hacia, vamos a hacer un pequeño cambio en nuestra configuración del caché, ¿cierto? En vez de ejecutarlo en memoria, vamos a invocar un servicio externo. En este caso, Redis. Y fíjense que Redis igual yo lo levanté como Docker. Yo me voy ahora nuevamente a mi... Y Docker, si se fijan, ayuda mucho para aprender, para ejecutar pruebas de concepto. Es muy bueno, digamos. Si no todavía, bueno, lo vimos en sesión anterior, pero si aún no le han sacado el provecho, háganlo, porque se sirve para todas estas cosas. En vez de yo instalar Redis, por ejemplo, aquí en mi equipo y empezar a ver cómo hacerlo, lo único que hice fue dar un Docker Compose apuntando la imagen de Redis y listo. Y ni siquiera lo he configurado, está por default, ¿ya? Y con eso tengo mi servicio Redis aquí, digamos, ejecutando el comando que corresponde, que es el Docker Compose, levantando esta definición. Tengo mi servicio Redis corriendo localmente, de forma muy sencilla. Si ponemos el SQL Server, MySQL, Redis, tengo todo aquí ejecutándose. Y ahora, que ya hice y lo mismo que así como yo utilizaba, no sé, pues hay diferentes implementaciones para conectar una base de datos, también hay alguna librería, y existe en este caso la librería Redison, para utilizar la memoria con Redis. En este caso es esta dependencia de Spring Boot. Y aquí, bueno, esto también, lo correcto, ustedes saben que esté en un archivo de configuración que yo lea externamente, pero por ejemplo del ejercicio de ahora es suficiente con que yo lo defina acá. Lo único es que se note que ya no estoy utilizando la memoria local, sino que estoy utilizando una memoria en un servidor externo, un servidor, digamos, de memoria externa, que es esta. Entonces hagamos el cambio en la aplicación. Vamos de nuevo, lo grabé. Vemos aquí, acá, aquí. Lo vamos a empaquetar. Aquí, y estamos en actualizarlo. Llega el calor y se están las plantas y se empiezan a meter los moscos. Ya.
Nada divertido. Ya. Entonces vamos ahora a ejecutar nuevamente. Tenemos un solo curso, creemos más. Ya. Ya vemos 5, 6, 7 y 8. 5. Ya, y ahora vamos a hacer algo. Y reiniciar el servicio. Vamos a ver qué pasó con el caché. ¿Va? Empezó el 3. Ah, no, pero ese fue el tiempo de... ahí me falló lo que quería mostrarles. Quizás algo me faltó. A ver. Cambiaron los ID, el 3 ya no existe. Eso, debe ser. A ver. Vemos si me funciona ahora. Si no quiere decir que algo me faltó, y bueno. Algo me faltó el tiempo. Vamos a llamarlo con ya el que estaba es el 5, voy a llamarlo con el otro, para que el tiempo de Spring Boot, digamos, no nos juegue ahí. Vamos al 5. Ahí sí. ¿Se fijaron? Claro que la primera vez, como Spring Boot se demora, la primera vez que yo lo invoco, un poquito más, no se notó el cambio, pero en efecto, en esencia lo que le quería mostrar era que, a pesar de que yo reinicié el contenedor, el elemento se mantuvo en la memoria. ¿Por qué? Porque no era la memoria del contenedor, sino que era la memoria de Redis en este caso. ¿Se apreció la diferencia? Sí. Vale. Así me gusta el entusiasmo. Bien. Vamos entonces a volver a la presentación. Ya, ok. ¿Les quedó alguna duda, digamos, del uso de cómo conectarnos a base de datos? Claramente ustedes tienen que profundizar más los que no conocen, pero me refiero al mecanismo, cómo se hace, digamos, esta definición del repositorio, la conexión con diferentes, esencialmente, drivers de conexión, cómo almacenar esta información, ya sea accediendo a base de datos o algún servicio externo a través de caché, y cómo este caché poder leerlo desde un servidor externo de caché. Todo eso, digamos, permite que mis servicios finalmente sean más
más rápido y las aplicaciones en sí sean más eficientes y den una mejor experiencia a los usuarios que la utilizan. ¿Ya? Yo tengo otra Dale. duda, Norman, pero es en cuanto a la arquitectura. Digamos que he tenido como la oportunidad de trabajar con arquitecturas hexagonales y tengo una duda. Si es recomendable uno, digamos, como montar conexiones a bases de datos diferentes, de diferentes motores dentro de una misma aplicación, o sería mejor, digamos, como dividirlas y montar una aplicación, digamos, para cada base de datos. Es mejor que sean diferentes aplicaciones. Son dos razones. Una, que si no te quedaría compleja la configuración, porque tendrías que tener esencialmente las configuraciones de cada una de ellas en tu archivo. Pero más allá de eso, la razón principal de que justamente a mí me lleva a pensar de que son bases de datos distintas es que son microservicios diferentes, que hacen cosas distintas. Exacto. Entonces, Exacto. tienen que ser microservicios independientes y cada uno con su propia persistencia. Aquí lo que yo puse en el ejemplo era solo para efectos de rapidez, digamos. Cuando yo puse las dos referencias al SQL y MySQL era para que ustedes vieran que yo las pongo ahí, pero en esencia ustedes tendrían que tener solo una. Y si la cambian, después cambian la conexión, pero no mezclan múltiples bases de datos dentro de un microservicio. Yo te diría que la principal razón es porque si yo hago eso es que realmente son microservicios distintos, no son, por tanto tienen que estar separados por esa razón, más allá de los datos. Entonces ahí la respuesta es que estén separados. Ok, vale, gracias. Vale. Hola Norman, yo también tengo una duda con respecto a la arquitectura hexagonal. ¿Vale? Sí, la duda es, por ejemplo, ¿qué pasa con los lenguajes que no soportan interfaces? En el sentido de que para implementar la arquitectura hexagonal es necesario como, o sea, se utilizan muchas interfaces, o sea, al final todos los puertos son interfaces y quizás más cosas por ahí. Y, por ejemplo, no sé, lenguajes como JavaScript o Python que no tienen interfaces, ¿cómo lo podríamos hacer ahí? Espera, que todavía no termino. O sea, igual se podrían utilizar clases abstractas, por ejemplo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, JavaScript no soporta clases abstractas o también se podría como implementar quizás como la filosofía, digamos, entre comillas, de la arquitectura hexagonal en el sentido como de desacoplar las distintas capas de la aplicación, ¿cierto? Las interfaces de entrada o de salida, no sé. ¿Cómo lo haríamos con lenguajes que no soportan Correcto. interfaces? Bueno, ahí en lo último que dijiste, tú diste la clave, digamos. Independiente que el lenguaje lo soporte así de forma natural, como la interfaz, ¿cierto? La abstracción, polimorfismo, todo eso, esencialmente yo lo podría hacer manteniendo la filosofía o el paradigma de esta arquitectura. Por ejemplo, no sé, pues hasta en PHP, de repente en versiones antiguas, o el mismo JavaScript, lo que haría sería, en vez de crear la interfase, crearía un objeto que tenga estos métodos y, por último, con algún comentario, yo digo que es la interfase para mantener la limpieza. ¿Ya? Claro. Así se haría en Node, por ejemplo, para poder hacerlo. Pero claramente, igual, digamos, Spring Boot te da, digamos, como te da un poquito la tarea hecha, de hecho está pensado un poco para hacerlo con arquitectura hexagonal. Pero en otros lenguajes también es conveniente aplicarlo, sobre todo por la separación lógica, digamos. Que tú puedas diseñar el sistema independiente de lo que hemos visto de para qué sirve, ¿cierto? Una independiente de lo que tenemos acá, que son las bases de datos que yo pudiese utilizar, y dos, desde dónde yo lo voy a utilizar, ya sea que me quede fuera, por así decirlo, si esto va a ser un servicio REST, si va a ser un web service, o si va a ser, no sé, una aplicación móvil, y en realidad todo esto que está aquí adentro es parte del core de una aplicación móvil, por ejemplo. Porque yo podría mantener toda esta lógica, aunque sea un lenguaje diferente, como un core a nivel de diseño, y esencialmente donde se va a usar, las capas externas van a ser aplicaciones móviles, aplicaciones web, y en distintos lenguajes. Así que ahí la respuesta la diste tú, digamos, en el caso de que algún lenguaje o el lenguaje que yo quiera no lo soporte, la idea sería incorporar capas, digamos, las mismas capas igual, digamos, de alguna manera ver qué elementos me da el lenguaje, si me da abstracción, me permite crear clases abstractas, hacerlo así. O quizás tener sobrecarga de tipos también me podría servir. Vale, gracias. Vale. Bueno, como queda poco tiempo, vamos a
pasar. Entonces, bueno, revisamos, ¿cierto? Durante, yo diría, la mayoría de las sesiones hemos visto lo que es el back de la aplicación. Hemos visto la capa back, la capa middleware, salvo cuando vimos lo de Elastic de Beanstalk. Vimos ahí un poquito la capa web, pero esencialmente de una aplicación grande, digamos, que incluye todas las cosas juntas. Y lo que no hemos visto es cómo desplegar, digamos, una aplicación, un React Angular, por ejemplo, un front típico que se conecta a microservicios a través de Amazon Web Services, o de qué forma nos ayuda. Lo que tenemos, ¿cierto?, es esencialmente estos servicios. Por ejemplo, como les mencioné, estas aplicaciones React, Angular o Vue, uno los podría tener en algún servidor web, como Apache, Nginx, pero no es necesario, digamos. En el caso de Amazon, y bueno, Google también tiene servicios similares, no es necesario habilitar un servidor web para almacenar los recursos estáticos de este tipo de lenguaje, digamos. Porque si lo conocen ya, esto me genera un empaquetado, que esencialmente son archivos JavaScript, archivos CSS e imágenes. Bueno, y HTML. Son esas cosas y son un puro archivo estático. Por lo tanto, yo los puedo almacenar en un servicio de almacenamiento como S3 en la nube, y utilizo CloudFront para la entrega, es decir, se despliegan o se entregan al usuario a través de CloudFront. Bueno, S3 es un servicio de almacenamiento seguro en el cual definimos un bucket y sobre él copiamos los archivos, y CloudFront es un CDN. Ya esto nos permite securitizar, escalar y entregar el contenido de forma distribuida. Y bueno, CloudFront existe en servicio en prácticamente todo el mundo, no necesariamente, digamos, tiene que haber una zona o un data center de Amazon local, sino que ellos hacen acuerdos con alguna empresa, digamos, de telecomunicaciones generalmente, y tienen su CDN, aunque no tengan un data center. Entonces, en realidad en casi todos lados hay servicios CloudFront. Y la gracia es que los usuarios acceden a la información desde el punto geográficamente más cercano a él. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos un bucket en alguna zona de Europa, pero no tenemos CloudFront, sino que solamente el bucket con los archivos. Entonces, cada persona, ¿cierto?, no sé, de Europa, no sé, por Australia, América del Sur, América del Norte, accede al S3 y viaja a través de Internet. Pues va al repositorio, con la latencia que significa, con el tiempo, y no se puede incluso hasta darse un timeout si es que hay problemas de comunicación. Lo que es lento. Entonces el S3 solo como almacenamiento, si bien me sirve para almacenar, no me sirve para desplegar, digamos, o mostrar a los clientes a través de una aplicación, digamos, los recursos, porque va a ser lento. Entonces, ahí es donde surge, o donde yo puedo utilizar CloudFront, porque en este caso ya las conexiones no son hacia el S3, sino que son hacia las zonas, digamos, donde más cercanas o geográficamente más cercanas al usuario. Y la comunicación del CDN con S3 es interna, digamos, a través de la red interna, ya no por la internet pública, sino que a través de la red de Amazon, digamos. Entonces, claramente la latencia es mucho más chica, los tiempos de respuesta son mejores, y cada persona, digamos, ve esencialmente la aplicación a la misma velocidad independiente de donde esté, ¿ya? Entonces esas son grandes ventajas, digamos, de utilizar este par S3 con CloudFront para poder acceder a las aplicaciones, ¿ya? Y bueno, eso no tiene más ciencia que eso, así que lo que vamos a hacer es ver un ejemplito rápido de cómo utilizarlo, para que ustedes, si es que no lo han utilizado, lo puedan hacer, ¿ya? No sé si les queda una duda de qué es lo que hace o para qué es. Creo que no. Bien. Sí, vamos. sí. Ahí. Perdón. Se me fue me quedé aquí. Vamos. Voy a copiar eso. Para el ejemplo, vamos a utilizar un servicio de Amazon que se llama CloudFormation, que me permite, digamos, habilitar rápidamente los componentes, ¿ya?
y vamos a utilizar una aquí, lo tengo listo. Lo que vamos a hacer es esencialmente crear un S3, un almacenamiento S3, un bucket, y con el CloudFront correspondiente, pero lo vamos a usar con CloudFormation. ¿Cuál es la gracia? Que yo defino esencialmente los elementos parecidos, no sé, por los archivos a los Helm de Kubernetes, digamos que yo defino los elementos que necesito y los despliego de forma súper rápida. ¿Ya? Vamos. Entonces, perdón, se me fue. Consulta, Norma. Dale. ¿Se puede en ese punto asignarle un bucket ya creado? Sí, hay diferentes, tú cuando lo creas, de hecho lo puedes crear en la plantilla, lo puedes modificar. Aquí, para efecto del ejemplo, no lo tengo preparado así, pero sí, tú dentro tú, ya sea creándolo de cero o desde una misma plantilla, lo puedes hacer hacia un bucket ya creado. Vamos a crear el... Ok, veamos aquí. Vamos a darle next esencialmente, porque la variable en la plantilla tiene todo definido para lo que necesitamos ver. Entonces acá está empezando a crear, esto se tarda unos minutitos. Si tarda más de 2 minutos, vamos a ver uno que yo ya había hecho antes, ¿no? Pero aquí esencialmente está agarrando la definición que había en el archivo, en el designer, que lo vamos a ver aquí. Lo tengo por aquí. No. Aquí. Donde tengo, bueno, el bucket, la política de acceso al bucket, la definición del CloudFront. ¿Ya? Esta es una plantilla que están disponibles por Amazon, digamos, esta no la creé yo, sino que la descargué simplemente de un ejemplo de Amazon y hay para las diferentes situaciones. Así que el bucket ya existe. Parece que no le estaba mostrando eso. Están viendo en la pantalla. Claro, están ahí. Ya, se está demorando mucho. Ahí termino. Un minuto más. Ya, vamos a ver uno que yo ya tengo creado porque si no se va a demorar. Está demorando más de lo que esperaba. ¿Okay? Sí, ya. Bueno, aquí yo tengo uno que hice esencialmente lo mismo que le mostré en este de aquí. Y esto internamente lo que hace es que me va... Vamos a... No. Entonces, creo por un lado un bucket con este nombre en el cual yo subí, digamos, puedo arrastrar un archivo, crear carpetas, subir una aplicación. Bueno, en fin, lo que yo necesite. Claramente también yo podría utilizar, no sé, algún pipeline, tener
AWS Code Builder para desplegarlo automáticamente, pero eso, digamos, lo podrían ver quizás en la sesión de aplicaciones reales. Pero en esencia, lo que yo tengo aquí es un bucket, un almacén, donde yo despliego mis recursos estáticos. En este caso, una imagen, digamos, un JPG. Y como yo lo veo, ya lo creo. No terminamos, pero ya. Y me creo también, el CloudFront me creó este punto de acceso a mi aplicación. ¿Ya? Entonces yo podría acceder a este recurso. Bueno, no voy a poder acceder directamente porque en la política del bucket yo le indiqué que no puedo acceder al recurso directamente. Me va a dar un acceso negado. Lo que yo le dije en la política fue que podía accederlo a través del CloudFront. ¿Para qué? Para que claramente cada uno de las personas que lo visitan, ¿cierto?, de los diferentes lugares del mundo, lo saque desde el CloudFront y a través del CloudFront vaya al S3 y lo tome. Entonces, para poder hacer eso, tengo que ver cuál es el endpoint de mi CloudFront. Y ese es este de aquí. Este. Entonces, mi recurso esencialmente, este recurso o todos los que yo incorporo, digamos, aquí claramente se fijan como son recursos estáticos, yo podría tener aquí una aplicación React completa, o Vue o Angular, y veo mi recurso a través del CDN. Y de donde yo lo vea, ¿cuál es la gracia? Es que se va a... voy a acceder, ¿cierto?, dependiendo del lugar geográfico donde esté, voy a estar sacándolo del lugar del caché, digamos que también es un caché, digamos, de recursos estáticos más cercano a mi ubicación. Por lo tanto, la visualización de los recursos, ya sean imágenes, CSS, HTML, lo que sea, va a ser muy rápida, digamos, baja la latencia considerablemente. Que si yo lo tuviera en un servidor web, por ejemplo, desplegado en alguna parte. Si yo tengo el CloudFront, simplemente lo apunto a mi bucket de almacenamiento y puedo acceder a los recursos de forma muy simple. Eso es. ¿Le queda alguna duda de para qué sirve CloudFront y cómo utilizarlo? Norman, hola, me parece que lo dijiste ya, Hernán por acá. Esa disminución o esa ganancia de latencia la consigue a través del uso de caché con S3, ¿no? Correcto. El CDN, si fijan aquí en esta imagen, déjame... ¿Se ve ahí el mapa? No veo sí, perfecto. Aquí, cada uno de estos puntitos, por así decirlo, es hay un servicio ahí de CloudFront, de CDN local, digamos, en todas estas zonas. De una especie de cómputo ahí. Claro, es un caché, digamos, que lo que hace es que yo la primera vez, cuando alguien, digamos, alguna persona dentro de esta zona, a través de este CDN se conecta, igual que el Redis, digamos, igual que el caché de memoria, la primera vez va a ir para acá, pero a través de la red interna de Amazon, que es más rápido que la red pública. Lo va a traer y lo va a dejar en el caché de aquí. Y a cualquier otra persona que lo use se va a meter aquí. Ya no va a ir hacia acá, digamos, salvo, bueno, claramente de acuerdo a las reglas de caché, pues del TTL y, digamos, y si se define la tasa de cambio, manteniendo todas esas reglas, finalmente los usuarios van a acceder al CDN que tenga más cerca de donde estén navegando. Aquí el ejemplo, no sé, aquí en Santiago tenemos, por ejemplo, entonces va a acceder a Santiago, entonces la velocidad de las aplicaciones que a veces se ralentizan por eso, digamos, porque yo estoy cargando mucho CSS, muchas imágenes, y se vuelven lentas por eso, porque es por la latencia esencialmente, del viaje, ¿cierto?, de los recursos hacia el browser. Y al tener esto, se aceleran mucho. ¿Alguna otra pregunta? Bien, veo que no hay más preguntas. Bueno, como decía Laura,
hace un rato, cuando comenzamos. Los recursos, digamos, van a estar disponibles las presentaciones se van a compartir y también van a compartir, digamos, las sesiones grabadas por si después las quieren revisar de nuevo. Y como siempre, digamos, cualquier duda que puedan tener después, que de repente no sé, porque las sesiones, yo sé que quizás no se animan a preguntar, pero pueden enviarme un correo ya sin problema. Así que esa es la sesión de hoy. La próxima sesión van a ver, digamos, y ahí van a poder quizás ocupar el CDN después, van a ver el desarrollo de aplicaciones React, digamos, con distintos componentes para poder, del front esencialmente. Muchas gracias, Norman, y gracias a todos por conectarse. Nos vemos en la próxima capacitación de AppWix Academy y en nuestro canal de YouTube. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.